Esta es la última semana de la temporada para este informativo de la medianoche. Tenemos que ir, por tanto, recogiendo y haciendo balance del año y previsiones ante el apasionante curso que se avecina, que terminaremos, ya saben, con las autonómicas de 2019. Esta noche lo vamos a hacer con el responsable de comunicación de Ciudadanos en Castilla y León, Pablo Yáñez. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Le quiero preguntar por lo que viene, que va a ser un año apasionante, muy entretenido, pero la actualidad demanda, evidentemente. Dígame, ¿cómo valora esta reunión de esta mañana en la Moncloa ante Pedro Sánchez y Quim Torra? Bueno, pues han sido muy críticos. Hemos sido críticos porque entendemos que no puede celebrarse en el ámbito de normalidad política aquello que no entra en la normalidad política, ¿no? Un presidente golpista, racista, que ha faltado al respeto a más de la mitad de los catalanes, que insulta a los españoles y es recibido dándole normalidad y dándole legitimidad por el presidente del gobierno, un presidente que, claro, cuando uno rasca un poco y ve que ha sido elegido precisamente con los votos del partido del señor Torra, pues empieza uno a entender cuáles son las hipotecas que el presidente del gobierno tiene que pagar. Es triste que Pedro Sánchez esté dispuesto a entregar a trozos España con tal de mantenerse unos meses más en el gobierno. Es triste que haya volado por los aires la unidad constitucionalista que permitió hacer frente al golpe de Estado del 1 de octubre. Y nosotros seguiremos siendo críticos con esa estrategia que se ha marcado el señor Sánchez de devolver los favores que le llevaron a la Moncloa. ¿Pero consideran desde Ciudadanos que el presidente del gobierno sí que ha cedido a alguna de las pretensiones del presidente catalán? El señor Sánchez legitima el comportamiento del presidente de la Generalitat en el momento en el que se ha reunido con él sin exigir un requerimiento previo de la Constitución, en el momento en el que la semana pasada veíamos en el Congreso de los Diputados, ¿no?, que Esquerra Republicana decía que la reunión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat, con esa digamos, oferta de diálogo abierto por parte de Sánchez, era una victoria política de Esquerra Republicana, una victoria política de los separatistas. Si hay una victoria política de los separatistas, es evidentemente que hay una derrota política del gobierno, y en la medida en que es el gobierno de España es una derrota política de todos los españoles, que habíamos conseguido estar unidos, estar firmes y ponerle, digamos, barreras al reto separatista desde la unidad del constitucionalismo. ¿Y esa unidad se ha roto? Bueno, esa unidad es evidentemente que la rompe el señor Sánchez y la rompe el gobierno socialista con decisiones como las que ha tomado. Recordemos que es que hace menos de una semana los políticos catalanes que están presos por saltarse la ley y por dar un golpe de Estado han sido trasladados a ser controlados y a ser gestionados por sus compañeros de partido. Es decir, hemos puesto a los golpistas presos a ser controlados por los golpistas no presos, y yo creo que eso es un retroceso y que eso es parte, si uno lo une al darle el control de Radio Televisión Española a Podemos, si uno lo une a la excarcelación de presos etarras, pues es evidente que es 1 a 1 el precio que está teniendo que pagar el señor Sánchez por aquella moción de censura pactada con quienes precisamente alardeaban de querer romper España. Esa reunión de esta mañana en la Moncloa ha sido la noticia del día, en unos días que están también marcados por otra noticia en el ámbito político nacional, y que son las primarias en el Partido Popular después de la primera vuelta del pasado jueves. Ahora ya los dos que han superado el corte están preparando ese congreso extraordinario del 20 y el 21 de julio. ¿A quién teme más Ciudadanos? ¿A qué candidato teme más Ciudadanos? ¿A Soraya? ¿A Pablo Casado? Sería poco Porque elegante. también se hace esa lectura, ¿no? Es verdad que le pregunto por cuestiones de un partido ajeno al suyo, pero sí que se ha dicho en muchas ocasiones que algunos de los que lo que pretenden los candidatos es recuperar parte del voto perdido que se ha ido, entre otros partidos, a Ciudadanos. Yo creo que sería poco elegante por nuestra parte aprovechar o querer hacer sangre sobre la guerra interna del Partido Popular. No nos han encontrado nunca valorando crisis internas de otros partidos. Yo creo que es una decisión que tienen que tomar ellos. En todo caso, nosotros podemos hacer un diagnóstico de qué nos ha llevado aquí, y recordemos que estamos en este punto y hablábamos ahora de cómo devuelve los favores el señor Sánchez a los separatistas. Pues estamos en este punto porque el señor Rajoy no quiso convocar elecciones y darle la voz a todos los españoles, ¿no? Prefirió atrincherarse, prefirió perder aquella moción de censura, y en vez de estar en unas elecciones en las que los españoles pudiésemos decidir por un gobierno fuerte, por un gobierno legítimo para afrontar precisamente los retos separatistas, estamos con un gobierno débil de 84 escaños en manos de Esquerra,
y el Partido Popular está en ese proceso de crisis interna precisamente porque los acontecimientos se desarrollan así. Pero insisto, no me parecería elegante que fuésemos nosotros quienes valorásemos la crisis interna del Partido Popular. Decía yo antes que a la vuelta de las vacaciones, allá por el mes de septiembre, cuando se reanude el curso político, estaremos ya con la vista puesta en las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Yo no sé si ya Ciudadanos Castilla y León tiene marcada su estrategia de cara a esos últimos 9 años de legislatura, que entiendo. No sé si va a endurecer su discurso de oposición respecto al gobierno de Juan Vicente Herrera. Bueno, yo reconozco que vamos a hacer algo que es casi innovador, ¿no? Que es entender que los ciudadanos nos pagan el sueldo por trabajar 4 años y no 3 años y un poco o 3 años y medio, que no tiene que haber una precampaña de un año, que 2018 es un año absolutamente hábil en las instituciones, en este caso en las Cortes de Castilla y León, y que hay que seguir trabajando para sacar adelante leyes, que hay que volver a negociar unos presupuestos en los que nosotros volveremos a intentar obtener medidas que beneficien y que mejoren la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses. Entonces, para nosotros 2018 es eso, es un año de trabajo y de trabajo en las instituciones, porque además, insisto, sería traicionar aquello para lo que nos pagan el sueldo. No le pagamos el sueldo a nuestros representantes políticos para que anden un año de campaña, sino para que trabajen en las instituciones. Y cuando llegue 2019, evidentemente, nosotros trabajaremos para intentar poner encima de la mesa y ofrecerles a los castellanos y leoneses una alternativa de gobierno y una alternativa ganadora. Pero no me negará que los acuerdos en un año preelectoral son más complicados que en el resto de la legislatura. Bueno, los acuerdos en esta comunidad se han demostrado que el margen de facilidad o de dificultad lo marca las cesiones que el Partido Popular ha hecho a las exigencias de Ciudadanos. En la medida en que otros años ha cedido a las exigencias de bajar impuestos, de que los libros de texto fuesen gratuitos en la comunidad, de mejorar las inversiones en sanidad, en educación, nosotros hemos estado ahí, hemos sido responsables y haremos exactamente lo mismo. Volveremos a plantear encima de la mesa las medidas que consideramos que pueden mejorar la vida de los castellanos y leoneses en este ejercicio presupuestario, las defenderemos y será el Partido Popular el que tenga que decidir si va contra los intereses de la comunidad o si quiere aprobar unos presupuestos. Desde luego, si nosotros planteamos medidas lógicas que lo vamos a hacer y medidas que beneficien a los ciudadanos y el Partido Popular tiene capacidad de negociar, yo no tengo que pensar que va a haber una dificultad mayor para aprobar esos presupuestos porque sea el año previo a las elecciones, porque insisto, es el año previo, pero por esa misma regla de 3, el 2020 es el año posterior y yo creo que los castellanos y leoneses no nos perdonarían que no hiciésemos el trabajo que tenemos que hacer. ¿Y cómo creen que desde Ciudadanos que podrían ser las relaciones con un Partido Popular, en este caso liderado por Alfonso Fernández Mañueco, respecto a lo que han sido las relaciones con un PP liderado por Juan Vicente Herrera? Bueno, nosotros hemos convivido este tiempo con esos dos PPs que no solo se solapaban, sino que me atrevería a decir en algún momento incluso que se hacían oposición el uno al otro, ¿no? Pero nosotros, desde luego, de aquí hasta que termine la legislatura, negociamos con el Gobierno de la Junta de Castilla y León y los presupuestos se negocian con el Gobierno de la Junta de Castilla y León y así va a seguir siendo. Y evidentemente llegará momentos en los que haya que negociar con el Partido Popular en este caso y negociaremos con quien esté al frente del Partido Popular. Nosotros hemos demostrado tener capacidad de llegar a acuerdos con distintas personas y en estos 3 años se han sentado al otro lado de la mesa distintas personas y personas además con talante diferente y es evidente, y eso no lo vamos a negar, que es más fácil llegar a acuerdos con un tipo de personas que con otros, pero nosotros vamos a trabajar igual. Por cierto, ¿cuándo va a comenzar Ciudadanos su proceso para designar tanto al candidato a la presidencia de la Junta como a los candidatos a las diferentes alcaldías? Pues nos aplicaremos precisamente esa reflexión que yo hacía, de que 2018 es un año de trabajo en las instituciones y de trabajo al servicio de los castellanos y leoneses, y empezaremos ese proceso de primarias a partir de principios del año 2019. O sea, proceso de primarias que se sigue para elegir a todos los candidatos, ya sean alcaldías como al presidente. Sí, nosotros tenemos unos estatutos que marcan el número de afiliados que determinan el hecho de que haya primarias. Habrá primarias, evidentemente, para elegir al candidato autonómico a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Habrá primarias para elegir a los candidatos provinciales allí donde se superen los 400 afiliados y habrá primarias municipales con las mismas condiciones, es decir, allí donde nuestros estatutos lo marquen. Nosotros haremos esos procesos, pero los haremos, insisto, cuando llegue el momento en el año 2019. Es verdad que usted no quiere hacer balance de una legislatura que no ha terminado ni muchísimo menos, pero entiendo que para un partido nuevo, recién llegado, como quien dice, aunque ha pasado tantas cosas en estos últimos 3 o 4 años, que parece que todos llevan ya en política desde hace muchísimo tiempo, pero ¿cuál ha sido lo más complicado? En política regional, me refiero. ¿Cuál es lo más difícil de hacer oposición a un Partido Popular que ha perdido por primera vez en muchísimos años la mayoría absoluta? Bueno, pues lo más difícil es
hacer o pedir cambios a aquellos que quieren que nada cambie. Y eso se ha visto, ¿no? Evidentemente ha sido más fácil arrancar bajadas de impuestos, arrancar medidas sociales, cuando hemos podido hacer valer nuestros escaños, ha sido más difícil avanzar en regeneración democrática, pero tampoco quiero quedarme solo con una visión negativa, ¿no?, de este tiempo. En esta legislatura se ha aprobado una ley que es pionera en España, que es la ley que protege a los funcionarios que denuncian casos de corrupción en la administración pública. Hemos pasado de perseguir a quienes denunciaban la corrupción a protegerles. Hemos conseguido aprobar la limitación de mandatos del presidente de la Junta, de las consejerías, la ley de los altos cargos, que lo que hace es reforzar el sistema de incompatibilidades, que mejora la calidad democrática de Castilla y León. Evidentemente, nosotros sacamos 5 escaños, había un partido con 42 escaños, que no es una mayoría absoluta real, pero es una mayoría absoluta de facto, porque bloquea todas aquellas iniciativas del resto de la oposición. Y yo creo que la lectura será positiva. Me niego a pensar que ha terminado, es decir, que se puede seguir consiguiendo mejoras para los castellanos y leoneses en estos meses que quedan, pero es evidentemente que eso va a ser un aprendizaje y yo creo que eso lo vamos a poner también en el aval de Ciudadanos para que cuando llegue el año 2019 podamos presentar un proyecto en el cual ya no pidamos cambios desde la oposición, sino que los hagamos desde el Gobierno. Y yo creo que esa es la parte más ilusionante, ¿no? Porque si te fijas, por primera vez en el año 2019, en Castilla y León, va a haber miles de castellanos y leoneses que puedan votar progresista sin votar perdedor. En esta comunidad hay millones de votantes socialistas que durante décadas han creído que la única manera de votar avances sociales era votar a un partido perdedor. Y por primera vez, el partido que consigue libros de texto gratis, que consigue abrir quirófanos por las tardes para que bajen las listas de espera, que consigue bajarle los impuestos a la clase media y trabajadora, es una opción progresista y que además en 2019 puede ser una opción ganadora. Eso será en 2019, pero ustedes ya desde Ciudadanos nos han puesto sobre la pista acerca de cuándo pueden ser otras elecciones que nos van a tener muy entretenidos a todos en este país, que son las andaluzas, porque ya han convocado su proceso de primarias. No sé las fechas exactas, pero eso anticipa que a la vuelta de vacaciones también nos centraremos en esas elecciones, en ese adelanto electoral en Andalucía, ¿no? Nosotros vamos a arrancar mañana el proceso de primarias en Andalucía para elegir a nuestro candidato a la Junta de Andalucía, para elegir a nuestros candidatos provinciales, tal y como por otra parte han hecho el resto de partidos. Lo único que nosotros lo hemos hecho de una manera abiertamente democrática y a través de un sistema de primarias, pero el resto de partidos en Andalucía, por la vía del dedo divino y de la designación, ya tienen elegidos a sus candidatos ante el inminente, porque inminente parece desarrollo de los acontecimientos, y ante la inminente convocatoria electoral que puede ser para el mes de octubre, para el otoño. Recordemos una convocatoria precipitada porque el Partido Socialista está temeroso de que la sentencia de los SERE se pueda hacer pública precisamente un poco después, ¿no? Entonces quiere ir a las urnas antes de que la sentencia de uno de los mayores casos de corrupción sea pública. Nuestra obligación es estar preparados, es darle la voz a los militantes para que elijan a sus candidatos y es, de nuevo, construir un proyecto en Andalucía que permita que por primera vez haya un cambio de gobierno en Andalucía, sacar a los socialistas de la Junta de Andalucía sin llevarnos a un sistema de populismo a través de Podemos, una candidatura ganadora, liberal, reformista, regeneradora, que permita modernizar, que permita crear oportunidades en Andalucía, y yo creo que esa va a ser una batalla preciosa para el otoño, porque es una oportunidad real de que Ciudadanos demuestre que más allá de Cataluña, que primero lo hicimos en Cataluña, que lo podemos hacer en Andalucía y que después lo vamos a hacer en el resto de comunidades autónomas. La sombra de esa sentencia de los SERE podrá marcar en buena medida los pasos que dé Ciudadanos cuando conozcamos los resultados de esas elecciones autonómicas en Andalucía. No sabemos lo que pasará, pero bueno, igual se repite el escenario en el que Ciudadanos es necesario para que pueda seguir gobernando Susana Díaz. Yo creo que la sombra de la sentencia de los SERE marca la convocatoria y nosotros vamos a intentar que no marque el día después porque vamos a intentar ganar. Lo decíamos antes, ¿no? Hemos demostrado lo difícil que es pedir cambios a aquellos que quieren que nada cambie, y quieren que nada cambie el Partido Popular en Castilla y León y quieren que nada cambie el Partido Socialista en Andalucía, y por tanto yo creo que la manera en la que esto se soluciona es yendo a las urnas y ganándoles. Hemos demostrado en Cataluña que se pueden ganar unas elecciones autonómicas y vamos a ir a Andalucía con la misma voluntad, con el mejor equipo, que además se elegirá estos días precisamente con independientes, con personas de la sociedad civil, referencias en España que se suman a las candidaturas y a las listas de Ciudadanos, y el objetivo será construir ese proyecto ganador. ¿Es ese perfil también el que van a buscar cuando llegue el momento de hablar de las elecciones autonómicas en Castilla y León, ese perfil de independientes? Bueno, es un perfil el de buscar lo mejor de la sociedad civil, lo mejor de personas que han tenido éxitos
profesionales, empresariales, dentro de la propia administración, que va en el ADN de Ciudadanos, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, es un partido abierto a la sociedad civil, es un partido abierto al talento y, por tanto, estaremos encantados de que personas que tienen una trayectoria, una referencia y un éxito personal y profesional puedan incorporarse a las listas de Ciudadanos, a nivel autonómico, a nivel municipal y a nivel nacional, como ya lo hemos hecho. Pablo Yáñez, gracias por acompañarnos esta noche y que le vaya bien el verano, aunque con la tarea que tienen a partir de septiembre no sé si va a tener muchos días para descansar. Cogeremos fuerzas. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, que le vaya bien.